es la vicepresidenta, que creo que está presente, por suerte también, una gran compañera, y Jorge Bernstein, que hoy va a estar entrevistando a Alberto Ortiz Lobo, es el presidente honorario del capítulo, así que no quiero quitar más tiempo a la actividad de hoy, que tiene que ver con pandemia y psicoterapia desde una perspectiva de la psiquiatría crítica, un tema que Alberto viene desarrollando también hace bastante tiempo y con ideas, me parece a mí, muy potentes. Así que luego de esta presentación que quería hacerles, les dejo con ellos, con Alberto y con Jorge, que se van a presentar como amigos que son, me pidieron que la presentación la iban a hacer ellos. La idea es que, digamos, la modalidad que vamos a tener es que ellos van a conversar hasta cerca de las 12 menos 10, 12 menos cuarto, y a partir de ahí abrimos un espacio de preguntas para tener también unos 20, 30 minutos de preguntas. Las preguntas las pueden hacer a través del chat y bueno, y se las vamos a transmitir a Alberto Ortiz Lobo. La idea era un poco esa, de poder que sea un poco mixta la modalidad de un diálogo entre Jorge y Alberto y después una participación de todos ustedes, que me parece que eso va a ser también muy interesante. Bueno, les repito de que cerremos los micrófonos y los videos, así por ahí circula menos, no hay tanta carga de información para que tengamos menos problemas técnicos y bueno, más que lo que sí quería es agradecerles que estén hoy en la actividad y esperemos que sea, digamos, algo... ¿Hay algún consejo que puedes hacer como psiquiatra para los psiquiatras de acá del sur que estamos encerrados? ¿Para los próximos pasos que tenemos que pasar? ¿O cómo fue tu experiencia con la presión, cómo fue tu experiencia con la pandemia allá? Nosotros ahora estamos ya en una situación de desescalada, que llaman aquí. Desde el 2 de mayo se acabó con el confinamiento estricto y ya empezamos a salir a poder pasear durante una franja horaria muy limitada. Luego esta franja horaria la fueron ampliando y poco a poco además teníamos que movernos en un radio de 1 kilómetro, cerca de nuestro domicilio. Bueno, todas estas medidas se han ido relajando y la idea es que el próximo lunes, de hecho, ya se permita la movilidad por toda España, ¿no? sin límites, o sea que en principio estamos ya avanzando en este sentido, aunque todavía no hemos vuelto, bueno, eso que se está llamando la nueva normalidad, ¿no? Que no sabemos muy bien cómo va a ser. Me decías, Jorge, un consejo. Pues yo el consejo que daría sería que no dejáramos atrás, que no quitáramos el foco de la atención a nuestros pacientes, a las personas que atendemos con trastornos mentales graves. Yo creo que lo que ha pasado en España, lo que tiene que ver con la salud mental, es que bueno, ha sido un contexto inesperado para todos, algo nuevo, bueno, imagino que igual que en Argentina, que en todo el planeta, y yo creo que cuando hay nuevos escenarios, yo creo que muchas veces se ponen de manifiesto los modelos hegemónicos que estaban ya ahí funcionando, pues como que a veces se ponen más de manifiesto. Al menos lo que ha sucedido en España es que lo que ha estado en todos los medios de comunicación y lo que tiene que ver con la psiquiatría ha sido la psiquiatría hospitalaria. Y toda la labor que se ha podido hacer en atención primaria de salud o en los centros de salud mental comunitarios es algo que ha sido una labor sorda, diría yo, algo que no ha aparecido en los medios y lo que más se ha puesto sobre la mesa en los informativos ha sido lo que se ha hecho desde una psiquiatría hospitalaria. Una psiquiatría hospitalaria que tiene un modelo pues, más biomédico, más de diagnóstico individual y a pesar que hemos tenido un contexto, ¿no? Pues que nos ha afectado a todos de manera universal, a pesar de todo, digo, pues el discurso predominante ha sido de
pues qué sé yo, de diagnóstico, ¿no? De si más trastornos estrés postraumático, de si va a haber más duelos patológicos, como de nuevo otra vez utilizando una perspectiva, ya digo, muy individual de las personas que van a ser diagnosticadas, del tratamiento individual que van a tener que recibir, y yo creo que en este sentido ha sido un poco desalentador, porque me parece que se ha puesto el foco, se ha desviado el foco a, bueno, pues a posibles patologías, si lo digo entre comillas, emergentes, y me parece que se ha desviado de la atención a las personas con trastornos mentales graves, que yo creo que son las que principalmente merecen nuestra atención. Porque yo creo que estas personas han tenido que sufrir, bueno, como todos, ¿no? Pero ellas con menos recursos, pues un confinamiento duro, no sé cómo está siendo en Argentina, pero en España ha sido muy duro, donde ha habido mucho aislamiento, donde no todo el mundo tenía una vivienda digna, donde estar confinado. Se han tenido que reproducir cada día y las 24 horas del día dinámicas familiares a veces complicadas, ¿no? A veces violentas, a veces difíciles. Y ya digo, me parece que se ha puesto el foco en los profesionales, en las personas que han perdido a lo mejor a un familiar, que me parece, no sé si lo hemos desviado de las personas que ya digo que tienen un trastorno mental grave. No sé si querías que comentara Jorge más cosas o lo digo para no acaparar. No, el consumo gusto. Lo que sí, teniendo en cuenta que mi práctica en este momento es centralmente en el consultorio, eh, y, y en realidad en este momento mi práctica es a través de este medio, Nikos, que vos estás también en la salud pública porteña, si querés preguntar desde tu experiencia, a lo mejor vas a poder preguntar cosas que yo no sé. ¿Tenés algo? Bueno, cuando quieras. El otro comentario es que es inevitable, que no se puede evitar, es que también se quiere usar la salud mental para oponerse a la cuarentena. Aquí te puedo contar que al presidente de APSA le quisieron poner una trampa en una televisión y él salió de una manera notable. Le empezaron a preguntar por la cuarentena y él hablaba todo el tiempo de la pandemia. Se puso furioso el periodista. Me parece curioso esto que dices, porque aquí esto no ha pasado. Aquí la cuarentena que se ha seguido y que ya digo que ha sido bastante dura, los criterios evidentemente eran puramente de salud pública y sí que es verdad que se ha comentado bueno, pues que el estar confinados en nuestras casas pues podía, ¿no? Amenazar nuestra salud mental, pero no se ha utilizado este argumento para estar en contra de la cuarentena, ni mucho menos. Sí que es verdad que se ha comentado y se han intentado que personas determinadas, pues personas, qué sé yo, pues diagnosticadas de autismo, personas con problemas mentales graves, que tuvieran permisos especiales para poder salir a pasear y poder tener, ya digo, con una justificación para, pues, si la policía les paraba, para que pudieran no estar permanentemente las 24 horas del día confinados en sus casas. Pero aquí en España no se ha utilizado la salud mental como un argumento en contra de la cuarentena. Esto no ha pasado. ¿Vos notaste, ahora que se va relajando, vos notaste algún problema especial en la atención de ¿Cómo atendés tus pacientes en la salud pública en este momento? Yo he estado trabajando toda mi vida en un centro de salud mental comunitaria, en un centro ambulatorio, y desde hace un poco tiempo, un año y medio, estoy en un hospital de día de adultos, donde tenemos un grupo de unos 30 pacientes muy graves que vienen todos los días, todas las mañanas. Claro, con el tema de la cuarentena, tanto en mi hospital como en todos los centros de salud mental, se suspendieron lógicamente las visitas presenciales y lo que se ha puesto en marcha ha sido la atención a través del teléfono y a través de
las plataformas digitales, ¿no? De las videollamadas. Bueno, me parece que todo el Zoom, por ejemplo, que es la que estamos utilizando hoy, o el teléfono, yo creo que nos ha salvado y nos ha permitido mantener el vínculo con las personas y yo creo que ha sido una herramienta en estos tiempos, pero y ya estamos aquí en España volviendo otra vez a la atención presencial, es decir, ya estamos volviendo a poder ver presencialmente a las personas, a las familias, y de hecho ya nosotros empezamos a hacer grupos terapéuticos la semana que viene, o sea que ya estamos volviendo a esta nueva normalidad. Pero sí que es verdad que en relación a esto de la atención telefónica y por videollamada, como que ha habido, no sé si está pasando en Argentina, ha habido como una cierta idealización de que el futuro es esto y de que tenemos que desarrollar más pues, esta atención no telemática y la verdad es que yo particularmente, y yo creo que es un tema que podemos comentar entre todos, ¿no? Porque cada uno, a mí me parece que es un tema delicado, porque si bien es verdad que agradezco mucho al teléfono y al Zoom que en estos meses me haya permitido, ya digo, mantener el vínculo con mis pacientes, no me parece que este sea un horizonte deseable. Quiero decir que me parece que el teléfono y el Zoom me ha permitido mantener el contacto, pero no me ha permitido hacer un trabajo bueno como podía hacer yo a nivel presencial. De hecho, hemos intentado mantener los grupos terapéuticos a través del Zoom y bueno, pues no voy a deciros que ha sido un fracaso, cada uno depende de las expectativas que se proponga, pero tenía muy poco que ver un grupo llevado a cabo por Zoom, al menos desde mi punto de vista, con un grupo presencial donde estamos todos, donde la comunicación no verbal y el contacto pues está ahí presente, ¿no? Lo digo porque, al menos en España, desde ciertas instancias se nos está diciendo que como que esto es una oportunidad para que empecemos a trabajar a partir de ahora por vía telemática y que aunque hubiera una vacuna para el coronavirus y todo esto desapareciera, como que la idea es que pudiéramos hacer, decían, entre un 30 y un 40% de la asistencia a través del teléfono o a través del Zoom, ¿no? Y a mí me parece que esto no responde a criterios clínicos, mucho menos, sino tengo la sensación de que responde pues, a criterios, pues no sé si clientelistas, de producción, de efectividad, o sea, de efectividad, digo, de economicistas, ¿no? No tanto a nivel clínico, porque me parece que la atención por teléfono, por videollamada, es peor, claramente. Ya digo, si no tenemos otra cosa, tenemos que atender a un paciente que vive a 1000 kilómetros de mi consulta, pues está bien, pero no me parece una alternativa sólida, ¿no? Y no sé si en Argentina estará pasando esto de empezar a idealizar este método como forma de atención a las personas, ¿no? Yo no lo veo. Mi impresión personal, pero me imagino que muchos colegas pueden tener otra, es que la atención telemática tiene, sobre todo en una ciudad intrincada como Buenos Aires, porque favorece mucho la accesibilidad. Yo tengo pacientes que a veces viajan 2 horas para llegar a mi consulta, lo cual es una pavada. Entonces pienso que por ahí una combinación de las dos cosas puede ser útil. No es, yo tuve primeras entrevistas por teléfono y he terminado, digamos, incluso algún tratamiento completo que fue por teléfono. Por ahí, de acuerdo también qué tipo de formación tenga uno, esto es más fácil o más difícil. Pero de todas maneras, no hay algo que reemplace el verle a la gente y toda la comunicación que uno tiene a través de los gestos, y sobre todo teniendo en cuenta que acá en Argentina somos muy próximos comparado con el resto del mundo, somos de una proximidad física muy importante. Tocarnos para, digamos, en mi experiencia con gente de otros lugares, que uno se bese con todos sus pacientes es rarísimo. Y acá supongo que a veces es raro que uno le dé la mano a pacientes. Y ese mismo gesto, o a veces tomarle la mano a un paciente,
tiene un poder, muy importante, y eso no te lo da el teléfono, pero también el teléfono te da las posibilidades de solucionar alguna situación o tener mucho más accesible, de manera que habrá que ver, en mi impresión, habrá que esperar que pasen los tiempos y ver qué es lo que queda. Me queda la pregunta, ¿cuáles serán los riesgos de la medicalización? ¿Qué riesgos de enfermar a los pacientes tenemos usando este tipo de técnicas? Utilizando este tipo de técnicas, ¿qué riesgo tenemos? ¿Cómo aumentamos la medicalización por teléfono? Yo creo que la medicalización es una actitud del profesional, ¿no? Y bueno, y que entra en conexión con el vínculo con el paciente. Yo creo que el medio da un poco igual, ¿no? Yo creo que es algo que es el trabar un vínculo, ¿no? En el que el profesional, ¿no? Impone unos significados, ¿no? Pues patológicos, biomédicos o psicoanalíticos, me da igual, ¿no? En el que se registran, ¿no? Las experiencias de la persona como algo enfermo, como algo que necesita un tratamiento, y entiendo que no sé si varía mucho que sea por videollamada, por teléfono o en... ¿no? Yo creo que lo importante es el contenido que hay en esa comunicación y no tanto el formato, ¿no? Bueno, no sé, en la medida en que seamos más accesibles probablemente podamos medicalizar a mayor distancia, es posible, no lo sé, no lo había pensado, ¿eh? Sí, lo que me di cuenta es que buena parte de mi tarea digamos, durante la pandemia fue normalizar un montón de situaciones que los pacientes pensaban como que eran patológicas y que en realidad eran propios del contexto y eh, de la situación general. Entonces, buena parte de digamos, eso tiene, para mí ese era un punto que ver con la prevención cuaternaria en estas circunstancias, en circunstancias de la pandemia, que bueno, que una de las cosas que pasa es que los pacientes, al no tener un contacto cotidiano con mucha gente, piensan que ciertas cosas le pasan solamente a ellos. Sí, sí, eso sí, claro, así que depende mucho del mensaje que nosotros queramos transmitir. Ahora mismo, en lo que tiene que ver con salud mental en España y en relación a esto de la pandemia, yo creo que los niveles o los focos de medicalización aquí son dos. Uno son los profesionales sanitarios y otros son, ya digo, las personas que han tenido un fallecimiento cercano en la familia. Los profesionales sanitarios se les ha puesto el foco, yo creo que tiene que ver un poco con nuestro papel, el papel, digo, de los profesionales de la salud mental, de psiquiatras, psicólogos en esto de la pandemia. Yo creo que en un contexto, ¿no? tan épico, ¿no? Como es esto de la pandemia, ¿no? Tan planetario, yo creo que el papel que han tenido nuestros compañeros, qué sé yo, de geriatría, neumología, de las unidades de cuidados intensivos, ha sido un papel pues muy, muy relevante. Vamos, aquí en España se ha hablado de héroes, ¿no? Y yo creo que en este contexto el papel que nos toca a los psiquiatras o a los psicólogos, desde mi punto de vista, es bastante más irrelevante en este momento, ¿no? Y yo creo que esto nos cuesta mucho tolerarlo, ¿no? Yo creo que también, o al menos en España, queríamos nuestra cuota de heroicidad, y un poco lo que ha sucedido es esto que os comentaba, ¿no? Que sobre todo en los hospitales, los servicios de psiquiatría han asumido un papel muy mediático y muy protagonista a la hora de atender a los profesionales sanitarios, a nuestros compañeros, ya digo, de geriatría, de las UCIs, y entonces ha habido mucha movilización de psiquiatras y psicólogos que han ido a atender a los compañeros porque, bueno, como estaban trabajando pues en unas condiciones a veces difíciles, sin la protección suficiente, con una enfermedad muy nueva, contagiosa,
como que eran unas circunstancias de trabajo complicadas, entonces el relato que se ha vendido es que estaban en riesgo cada uno de ellos de sufrir un trastorno por estrés postraumático, y es desde ahí que muchos de los profesionales, ya digo, psiquiatras y psicólogos, han ido, ¿no?, proactivamente. La palabra que aquí se utilizaba era proactivo. Yo no sé si hasta qué punto no era una historia un poco entrometida, ¿no?, de ir a buscar a los profesionales, ¿no?, para atenderles por si podían desarrollar, ya digo, un trastorno por estrés postraumático. Y luego el otro foco ha sido los familiares de las personas que tenían gente ingresada en las UCIs o que han fallecido, ¿no? Y también ha habido, insisto, un papel proactivo, pero que me parece a mí que muchas veces ha sido muy entrometido, porque lo que se ha hecho ha sido buscar a estas personas, atenderlas e incluso llamarlas por teléfono a sus casas para ver cómo evolucionaban con la idea, ¿no?, en la cabeza de que estas personas podían hacer un duelo complejo, un duelo patológico, ¿no? Entonces, mucha de la energía, ya digo, que han empleado los psiquiatras de los hospitales ha sido en esto, ¿no? Algo que yo creo que que ha logrado vender muchos titulares y que ha dado un protagonismo, ya digo, a nuestra especialidad que no merecía. Porque tengo la sensación de que se han medicalizado muchísimas reacciones emocionales, normales, adaptativas, pues esto, de muchos compañeros que tenían que trabajar con medios a veces limitados, o de muchas personas que es verdad que les ha fallecido un familiar sin poder despedirse adecuadamente de él, pero que todo esto ha sido una historia como muy contextualizada, muy colectiva, y que yo creo que en pocas ocasiones tendría que merecer una atención tan individualizada y tan medicalizadora, ¿no?, de poner un diagnóstico y de poner un tratamiento. Entonces, bueno, esto ha sido muy relevante aquí en España. No sé cómo estará en Argentina. También hubo de eso, este, eh, sí, sí, digamos, la preocupación de la salud mental de los que cuidan. El detalle, hay dos detalles. Uno, primero que una de las fases del burnout es el idealismo. La primera fase del burnout es el idealismo, de manera que en la medida que haya gente que tome su trabajo como heroico, el riesgo que se queme está ahí presente. Y el otro comentario es, ¿acaso hay validado algún método de prevención de estrés postraumático o de duelo patológico? ¿Estamos seguros que la intervención de la gente de salud mental va a ser, aunque digamos no va a ser peor? Las estadísticas que tenemos hasta ahora es que intervenir en duelo o en estrés postraumático preventivamente puede ser aún peor. Así es. Así es, sí, sí. Sí, yo creo que muchas veces estas intervenciones las hacemos desde una historia, ya digo, más narcisista, ¿no?, más de que tenemos que tener algún papel nosotros también, ¿no? Y entonces, bueno, pues no estamos pensando tanto en las personas a las que atendemos, porque es lo que tú dices, Jorge, que nuestra intervención no es tan eficaz y no está exenta de riesgos e incluso puede empeorar la evolución de las personas, ¿no? Sí, es verdad. Sí, sí, digamos, pero bueno, como sobre todo en Argentina hay una tradición psicoanalítica importantísima, no la hay, digamos, como no la hay, me imagino, en otro país de habla hispana, y no sé si en muchos países del mundo pueden competir con la cantidad de psicoanalistas por metro cuadrado que tenemos nosotros, que tuvo en su momento un rol importantísimo, pero al mismo tiempo eso dejó la idea de que eh, los tratamientos psicológicos no pueden producir daño. Y entonces que hablar siempre está bien. Es la primera manera de empezar a resolver los problemas. Y no se plantean que puede ser la manera de agravar los problemas. Y entonces es interesante hacer este planteo en APSA, digamos, entre los psiquiatras argentinos, cuántos tienen en claro que intervenir puede ser peligroso.
Sí, esto es un tema muy interesante, ¿no? Porque si todos, ¿no?, reivindicamos, y yo el primero, que la psicoterapia potente, que puede producir cambios y alivio del sufrimiento en el otro, esa potencia, pues igualmente puede generar daños, ¿no? Entonces, es verdad que siempre nos hemos orientado en demostrar la eficacia de la psicoterapia y siempre hemos dejado de lado la posibilidad de estudiar, ¿no?, adecuadamente los daños, ¿no?, que se derivan muchas veces de las intervenciones psicoterapéuticas. Ya digo, si la psicoterapia es potente y es eficaz, pues también puede hacer daño, ¿no? Entonces, sí, es un tema yo creo que muy interesante, ¿no? Porque ya simplemente el hecho de poner a alguien en psicoterapia, ya estamos, de alguna manera, colocándole en una configuración, bueno, lo primero de un diagnóstico, ¿no? De un diagnóstico psiquiátrico, psicológico, y un diagnóstico además individualizado, ¿no? Donde ya estamos poniendo mucho el foco dentro del sujeto y ya... Perdón la interrupción, Alberto, me ¿Sí? parece, porque vamos a hacer una breve pausa, un recreo de 2 minutos y reiniciamos con el mismo link de la reunión. Quedamos con este tema de la iatrogenia de la psicoterapia, me parece. Disculpen la interrupción y antes volvemos con el mismo link. Sí. Soy Martín de Miroski. A mí Ahora una de sí. las cosas que preguntaría es cómo ha afectado a ellos, digamos, lo que les pasa a los médicos de atención, digamos, clínica sobre el tema del coronavirus y qué es lo que les ha pasado con la muerte de la cantidad de personas que han tenido que asistir y qué impacto ha tenido para ellos y cómo los han ayudado la gente de salud mental a la gente que ha estado en la trinchera, ¿no? Me da la impresión que esto no es un tema, no es el de lo que estuvimos hablando recién, de que, digamos, porque suponer que hay que ir a ayudarlos es precisamente lo que estuvimos debatiendo recién. ¿Te parece, Martín? Puede ser, me parece que otras personas han planteado, digamos, el nivel de arrasamiento que ha habido de la gente y los lugares y la intimidad que han tenido para poder ayudarlos o no. Pero bueno. ¿Qué piensan? ¿Qué pensás, Nicolás? ¿Qué piensa? No, me parece que la pregunta de Martín era dirigida a Alberto, ¿no? Alberto, ¿escuchaste la pregunta? ¿La repitamos? No la escuché, repetidmela, por favor. No, yo preguntaba cómo cómo habían podido ayudar a la gente que había estado más en la primera línea de fuego, digamos, y el impacto que había tenido en muchos que han perdido compañeros o han tenido que asistir a tanta gente que ha fallecido, ¿no? Y cómo había sido el trabajo de ustedes, particularmente, si habían hecho grupos, si no, si habían esperado espontáneamente. Uh-huh. Martín, ¿te puedo hablar de mi experiencia particular o mejor te hablo de lo que ha pasado así en general? Lo que comentaba era que en principio lo que había habido era un acercamiento, decían, ya digo, proactivo, con lo cual en casi todos los hospitales de España, te diría que los servicios de psiquiatría iban a ver, a pasar planta, a visitar a todos los compañeros que estaban en las UCIs o que estaban en geriatría o en neumología, a hacer muchas veces regulación emocional, mindfulness, ¿no? Hacían intervenciones de tipo mindfulness. Y luego lo que hacían también era, si alguien tenía algún tipo de fallecimiento, algún problema individual, pues atenderlo también, ¿no? En individual. Y con las personas que tenían familiares ingresados, que se estaban muriendo, que fallecieron, pues lo que se hacían también eran sobre todo intervenciones individuales.
Yo estuve también participando de esto. Mi sensación es que, esta es una sensación, habla Alberto Ortiz, no habla nadie en representante de nadie, hablo desde mi sensación puramente personal. Mi sensación cuando yo iba a las plantas a ver a mis compañeros era que estaban extraordinariamente atareados, que eran súper amables, y cuando yo llegaba y les preguntaba cómo estáis, pues eran amables y me respondían, si bien, si mal o regular, pero yo tenía la sensación de que hubieran preferido que hubiera estado a su lado atendiendo a los pacientes con la COVID que no paseándome por allí, viendo a ver cómo les va y si están muy estresados o no y si hacemos algo de relajación. Mi sensación era que estaba un poco a veces interrumpiéndoles y que cuando ellos tenían un descanso no lo querían pasar conmigo, querían merendar con sus compañeros, llamar por teléfono a su pareja o fumarse un cigarrillo fuera, con lo cual yo me sentía un poco entrometido y un poco intruso en este tipo de circunstancias. Es verdad que alguna persona en particular, al verme por allí, pues me consultó pues, sus miedos particulares, pues porque tenía una persona mayor en su casa y le daba miedo contagiarla, y sí que pude hacer alguna intervención individual en algún compañero. Alguna intervención bastante poco sofisticada, más allá del apoyo, de estar ahí y de estar disponible. Y quiero decir que no hice nada, ninguna psicoterapia aeroespacial, ni muchísimo menos. Era más el poder estar ahí, el que pudieran contar conmigo y el hacer un mínimo apoyo, que en general lo hacían entre ellos, porque ellos son más compañeros y se conocen más, lo hacían entre ellos mucho mejor. Y cuando tuve que atender a alguna familia que había fallecido, pues algún abuelo o algún padre en el hospital, pues la sensación también fue un poco la misma. Me avisaban para que fuera allí, les acompañaba, les atendía mínimamente, a lo mejor teníamos una entrevista posterior para ver cómo estaban, pero no tuve ningún caso que necesitara un tratamiento prolongado. Eran reacciones emocionales bastante normales, intensas, claro, porque había habido un fallecimiento por esta cosa, pero yo creo que también la universalidad de este fenómeno, que nos tocara a tanta gente, yo creo que actuaba también como bálsamo. Y no creo que, vamos, al menos en mi caso, yo no tuve que hacer ninguna atención individual prolongada a nadie. Era todo bastante normal. Entonces, sí que tengo la sensación de que otros compañeros sí que llamaban a las casas y preguntaban y me parecía que a veces era un poco, insisto, entrometido desde mi punto de vista. ¿No? Como que esto de la proactividad escondía un poco un poco de intromisión desde mi punto de vista, y me parecía que era más interesante el poder estar disponibles, que supieran que estábamos ahí y que podríamos hacernos cargo si necesitaban algo. Pero bueno, ya digo que esto hablo como Alberto, no, nada más. Daniel, habías pedido hacer una pregunta, ¿no? Sí, gracias. Sí, Alberto, bueno, primero voy a hacer una aclaración. Yo desde fin de marzo no estoy trabajando, pues yo estaba trabajando en un servicio de interconsulta con terapia intensiva y por razones de grupo etario y de grupo de riesgo, no he estado activamente trabajando. Pero entre lo que vos planteabas, yo quiero volver un poco atrás a tu actividad en el centro de atención. Porque vos planteabas la cuestión de la medicalización en relación con dos factores, el encuentro del paciente y el profesional de salud mental. Yo quería plantearte o preguntarte qué pensás de un tercer factor, que es el factor contextual, particularmente el sistema de salud. En el Reino Unido tenemos un sistema de salud pública al cual accede libremente, pero, y acá el pero tiene mucha importancia, creo, para la actividad del capítulo. Por un lado, en el Reino Unido tenemos producción teórica sobre el tema de la prevención cuaternaria, pero por otro lado, para acceder al sistema de salud hace falta un diagnóstico. Si la persona no se le confiere, por así decir, un diagnóstico, el acceso al sistema de salud es muy dificultoso y la persona termina atendiéndose por organizaciones,
¿cómo se llama? ONGs, organizaciones no gubernamentales, lo que acá se llama charities, con la excepción del sistema que se llama IAPT, Improving Access to Psychological Therapies, el IAPT. Pero la paradoja es que a medida que el paciente tiene un diagnóstico, la atención de alguna manera mejora, porque es atendido por un profesional de la salud mental. Yo quería preguntarte cómo vivís o qué pensás de esta cuestión que yo llamo contextual, que es tan determinante. A mí me parece que lo contextual querría pensar que no es determinante, que condiciona mucho, pero que no nos determina, ¿no? Sí, quiero decir que desde nuestra formación como profesionales, la presión de la industria farmacéutica, el cómo está organizado, decías, Daniel, el sistema de salud, ¿no? Para que todo el mundo tenga un diagnóstico si quiere ser atendido, invita poco a desmedicalizar los problemas de las personas, ¿no? Parece como que todo nos lleva por este camino, ¿no? Sí, es verdad, el contexto es muy, muy condicionante, pero yo quiero pensar siempre que luego en el espacio terapéutico donde estamos, el paciente o la familia o el grupo y yo, como que esa es una burbuja en la que lo que ahí se habla puede orientarnos hacia una medicalización o puede orientarnos en el otro camino. Lo digo porque me parece que finalmente los profesionales somos los principales protagonistas de la medicalización. Somos nosotros los que ponemos un diagnóstico, somos nosotros los que ponemos un tratamiento, los que prescribimos una medicación y es verdad que el contexto no nos ayuda mucho a hacer algo distinto, pero finalmente creo que nosotros somos los que confirmamos, ¿no? La actividad medicalizadora. Entonces, no quito importancia, Daniel, por supuesto, a cómo el contexto nos condiciona en este sentido, pero quiero pensar que también finalmente nosotros tenemos la última palabra, ¿no? En ese encuentro con las personas en el que podemos ir hacia una vía o hacia otra, ¿no? Lo que ocurre que, por ejemplo, acá tenemos un sistema donde los profesionales estamos muy controlados, muy auditados. No sé si estoy traduciendo bien, y la presión es a que aquellos pacientes que no tengan un diagnóstico claro simplemente estén fuera del sistema. Pero supongo que podríamos hablar de esto mucho tiempo y debe haber otros colegas con otras preguntas. En la práctica yo he encontrado muy difícil porque los controles hacen que un paciente que no tenga un diagnóstico sea externado. Externado me refiero ya sea del centro comunitario o no sé, yo por lo que conozco de la sanidad española hay una cierta más libertad, y desde ya en Buenos Aires, por lo que conozco de Buenos Aires, aunque me fui hace más de 30 años, hay una situación más de libre mercado de alguna manera. Acá estamos con un monopolio y el monopolio está muy regulado. Pero bueno, no quería de ninguna manera... Hablando de contextos medicalizadores, para ponerlo más en términos porteños, de Buenos Aires, vale la pena, creo que se puede llamar la atención que el hecho de que alguien llegue a una consulta, uno le diga que va a hacer un tratamiento y fijar una serie de consultas, pautar una serie de consultas, en sí ya es medicalizador. Y eso es más allá, y eso tiene que ver con dos cosas. Uno, es una necesidad, sobre todo si vos trabajás en tu consultorio. Poner a los pacientes en una frecuencia, digamos, el citar a los pacientes semanalmente a determinado día, determinado horario, nos simplifica mucho más la vida. Si arregláramos que los pacientes nos llamen después de cada consulta, después pidieran un turno, sería un desorden y nuestros ingresos serían peores. Pero por otro lado, una vez, no importa lo que le digamos a una persona, si le pautamos un tratamiento, lo designamos paciente. Y entonces no es normal.
Entonces, esa es la manera que, sin proponérnoslo, porque además hemos sido criados en ese sistema, sin proponérnoslo, nosotros podemos medicalizar a los pacientes, pautando una serie de entrevistas. Sí, estoy de acuerdo con lo que planteas, Jorge, ¿no? Habría una medicalización que pasa por personas que no necesitarían un tratamiento, ¿no? Personas que a lo mejor vienen, que contactan con un profesional y consideramos que eso que está experimentando no precisa de un tratamiento farmacológico ni psicoterapéutico, sino que es esto, decíamos, una reacción emocional, adaptativa, dolorosa, pero saludable, ¿no? En el contexto en el que está experimentando, y en el momento en que sí, que damos un tratamiento, o damos más entrevistas, ya estamos, de alguna manera, patologizando, medicalizando, estableciendo una relación profesional-paciente que ya nos aboca a ese destino, ¿no? Medicalizador. Pero también va pensando, en relación a lo que decía Daniel, de personas incluso que tenemos, diría yo, incluso con problemas mentales graves, ¿no? Que yo creo que también uno puede atender a personas con problemas mentales graves sin la necesidad de atender exclusivamente a lo individual, a lo intrapsíquico, a lo cerebral y a la necesidad de imponer un diagnóstico, ¿no? Y tacharles, pues yo qué sé, pues de esquizofrénicos o de lo que sea, ¿no? Lo digo porque es verdad que el sistema nos ata mucho, ¿no? Y si uno quiere tener una baja laboral o recibir una pensión o recibir determinada ayuda, necesita tener un diagnóstico, ¿no? Pero incluso en esas circunstancias podemos pactar con el paciente qué es lo que le sucede, ¿no? Y qué tiene que ver con su biografía, con sus historias familiares, personales, laborales, lo que sea, y convenir en utilizar un diagnóstico de acuerdo con él para un determinado fin, ¿no? Ya sea pues una baja laboral, ya sea una prestación de la que sea, ¿no? Pero que el diagnóstico no se convierta en la verdad, ¿no? En la etiqueta que identifica a esa persona, sino que sea un mero instrumento para poder, bueno, pues mantenerle en el sistema de atención o para poder conseguir determinado trámite burocrático, pero siempre conservando en la relación terapéutica la idea de qué es lo que le pasa a esa persona, que no tiene que ir desde una formulación biomédica, ¿no? Esta sería un poco la idea. Sí, creo que eso es algo que a veces yo he tratado de hacer, a veces con éxito, porque el paciente acá en el Reino Unido, por tener un diagnóstico, puede llegar a tener muchos beneficios, desde el pago mensual de lo que se llaman los beneficios, los benefits, la vivienda, y es algo que a veces ayuda al paciente, pero a veces dificulta este intercambio o este posicionamiento. A veces es posible, en mi experiencia. Yo, Alberto, quería hacer una pregunta. Dime, Nicolás. Sí, Yo quería después hacer un comentario. bien, Sí. tomo la palabra. Bueno, Elsa, bien. Hacemos como un orden para hacer preguntas. Si quieran agregarse en el chat, lo pueden hacer como había puesto ahí. Así yo voy puntuando el orden de las preguntas. Dale. ¿Me permitís, Elsa? Le hago una pregunta y después lo haces vos o querés vos. No, dale. Alberto, lo que venía pensando es, y también con lo que comentaba Daniel en el Reino Unido, las diferencias con las latitudes nuestras, ¿no? En este sentido, yo trabajo en un centro del primer nivel de atención, en un CESAC en Villa 20, de acá de Buenos Aires, y en esto que decían, si nosotros no registramos, digo nosotros desde salud, digamos, del sector salud, no registramos a los contactos estrechos de una persona que ha sido trasladada a un hotel por tener la COVID, el sector de desarrollo social no lo registra tampoco y no le envían, por ejemplo, alimentación a la vivienda donde están haciendo el aislamiento. Eso es un ejemplo, digo, de otra cosa que venía pensando, que muchas veces el acceso a algún tipo de atención o de visibilidad de parte del Estado para dar respuesta a algunos de los derechos que le corresponden, es a través de salud, ese acceso.
Y creo que vos lo venís desarrollando, Alberto, y me gustaría que puedas comentar un poco más cómo queda en este momento estas coordenadas, pensar en la indicación de no tratamiento y que no sea sinónimo de expulsión. Si podés desarrollar un poco esa idea. Sí, la indicación de tratamiento está pensada para, claro, para personas que tienen, ya digo, una reacción emocional con tristeza o con temor o con miedo, con indignación o con rabia, cualquier reacción emocional que sea consecutiva, pues qué sé yo, a la pérdida de un ser querido, a la pérdida de un trabajo, a problemas académicos, a dificultades familiares, cualquier ¿no? respuesta emocional que muchas personas codificarían como una depresión o como, qué sé yo, un trastorno de ansiedad generalizado o qué sé yo, y que a lo mejor podemos pensar que es una respuesta humana que tiene un sentido biográfico y contextualizado y que no se va a beneficiar de etiquetarlo como una patología y tampoco se va a beneficiar de darle pues, ni ningún psicofármaco ni ninguna psicoterapia, porque pensamos que ya digo que es una respuesta humana y que está bien contextualizada. Es desde ahí, desde donde se hace una indicación de no tratamiento. Desde donde, pues qué sé yo, si viene alguien diciendo que tiene una depresión porque se le acaba de morir su padre, ¿no? por una infección del COVID, pues a lo mejor esa supuesta depresión la podemos reconvertir en una tristeza que da cuenta del amor que tenía su padre y de la relación tan especial que tenían y cómo esa tristeza, en vez de ser una depresión, es una respuesta humana pues, dolorosa, pero a su vez ¿no? pues muy, muy, muy sana, ¿no? Muy saludable. Entonces, no sería expulsarles del sistema, al contrario, sería de alguna manera reconducirles a una historia contextualizada y de ayuda en entorno. Otra cosa es que pensemos que sí que se van a beneficiar de un tratamiento, de una ayuda. Entonces, claro, ahí no podemos hacer una indicación de no tratamiento. Si yo pienso que alguien se va a beneficiar de una psicoterapia grupal o individual conmigo o que le paute algún psicofármaco, pues en ese caso, claro, tengo que hacer una indicación de tratamiento, no de no tratamiento. Entonces, bueno, pues ahí sí que seguiríamos esa vía. Pero decía también que aun siguiendo esa vía de atender a una persona, ya sea con psicoterapia o con psicofármacos, creo que no es lo mismo poner el relieve en lo que le sucede dentro de su psiquismo o en su cerebro y darle una etiqueta diagnóstica que identifique eso que le está pasando, que no poder contextualizar eso que le sucede y en vez de darle una etiqueta diagnóstica, poder hacer una formulación narrativa de la experiencia que está teniendo en relación a qué, aunque sea una experiencia que ya digo que pueda necesitar o pueda beneficiarse de un tratamiento, ¿no? Y es verdad, ¿no? Y comentábamos antes, que a veces hay que imponer diagnósticos para poder percibir ayudas o poder, bueno, pues a mí muchas veces me pasa, ya digo, con pacientes que les digo, mira, vamos a hacer un informe donde voy a poner que tienes una esquizofrenia para que te den esta ayuda pública. Pero tú y yo sabemos que lo que te sucede es, y sabemos, ¿no? Porque llevamos trabajándolo mucho tiempo, cómo son sus experiencias en relación a qué, y que eso lo llamamos esquizofrenia para ese informe, pero no da cuenta verdaderamente de toda su experiencia y de todo lo que le está sucediendo a lo largo de su biografía, su contexto y sus relaciones interpersonales, ¿no? Como que es algo mucho más complejo que no se puede rotular, se puede rotular de manera burocrática para un determinado fin, pero ya está, ¿no? No iría más allá. Creo que Elsa quería hacer una pregunta. Elsa, sí. No, quería hacer algunos comentarios. Lo de la atención virtual por pantalla, como decía muy bien Jorge, tiene sus pros y contras. Pero una de las contras que creo que sería bueno especificar es que como es una telecomunicación, y como decía McLuhan, el mensaje es el mensaje, lo lejano de la comunicación por esencia de la situación, probablemente inhibe
la expresividad emocional de las personas, no así cognitiva, como que la distancia y la cierta frialdad que se filtra a través de los cables determina que, no sé si ustedes lo han observado, Alberto en particular, que Sí, la sí. expresividad emocional se cohíbe y obliga a una cierta formalización leve de la relación que en sí ha sido más familiar y más ligera. Eso es por un lado. Por el otro lado, respecto a la situación en Buenos Aires, una buena población que asiste en salud mental son psicólogos. Y en ese aspecto hay animales de distinto pelaje, como entre nosotros los psiquiatras, o los que somos ambas cosas. Las asociaciones psicoanalíticas de Buenos Aires han establecido escuchatorios, que es un nombre que yo le estoy poniendo, o sea, la disponibilidad a la escucha de equipos que están prestos a responder a situaciones de emergencia sin intencionalidad de convertir, por lo menos manifiesta, de convertir en pacientes a personas que tienen ciertas emergencias emocionales. Y ahí sí creo que es fundamental y seguramente variado el concepto clave que vos, Alberto, estás formulando, que hay muchos sentimientos extremos que son respuestas normales a situaciones anormales. Entonces, no medicalizar respuestas emocionales intensas a situaciones atípicas es un desafío y una marca, una zona demarcatoria de salud que nosotros tenemos la responsabilidad de trazar. ¿Por dónde pasa lo de un lado y lo del otro, la patología o la normalidad? Y evidentemente la nueva normalidad, como se lo llama al estado actual de cosas en España, no acá, determina seguramente una de respuestas que son las adecuadas, pero no son elegantes. Eso es. Quería comentar eso e intercambiar contigo. Muchas gracias, Elsa. Me ha parecido muy, muy, muy interesante lo que has comentado. Vamos, no tengo nada que añadir. Mi sensación es esta, que el trabajo a través de la vía telemática es más limitado en general. Yo, vamos, ya digo que lo agradezco porque en estos meses de confinamiento nos ha permitido sostener el vínculo, pero finalmente no hemos hecho un trabajo como los veníamos haciendo hasta este momento. Y luego, respecto a esto que hablabas de los escuchadores, aquí en España también se han puesto en marcha desde el Colegio de Psicólogos atención telefónica para las personas, bueno, pues que estuvieran, como que había muchas iniciativas de este tipo. La sensación que tengo es que han sido unas propuestas muy, muy autolimitadas, porque yo creo que hablar por teléfono de algo emocional con un desconocido se me hace bastante difícil y complicado. Quiero decir que a mí ya me cuesta hablar con los míos, con los más cercanos, de mis emociones dolorosas, como para hacerlo por teléfono con alguien a quien ni siquiera puedo ver y que no lo voy a ver nunca más. Con lo cual, yo creo que son, insisto, iniciativas que responden más, bueno, pues al voluntarismo de los profesionales, que está muy bien, que pero que no sé hasta qué punto estos son verdaderamente eficaces y aportan algo, ¿no? Más allá, bueno, de saber que sí, que hay gente ahí que si lo necesitáramos, ¿no? Pues nos podría ayudar, pero no sé si lo van a hacer de manera eficaz. Yo quería opinar algo. Sí. ¿Puedo? Dale. No, me queda como una interrogante respecto de, como que así planteado la cuestión de no medicalizar y de la indicación de no tratamiento, digamos, me queda como una cuestión, lo voy a decir así libremente, después puede estar discutido, ¿no? Pero me queda como una cuestión un poco autoritaria de parte del profesional determinar, digamos, no indicar un tratamiento en el sentido de que se supone que el que viene a pedir el tratamiento es una persona que subjetivamente
Entonces, me parece que me da a mí la sensación como de un rechazo o de una no respuesta o Creo que hay como que de no aclarar, escuchar. Carolina, hay algo que hay que aclarar. Lo que hay que aclarar Y es que después quería, perdón, Jorge, quería sí, terminar de decir dale. que después me parece también, yo ya lo planteé no me acuerdo en cuál de los chats, que tenía como cierta precaución respecto de que fuera utilizada la cuestión de la prevención cuaternaria como una forma de reducir las prestaciones. Y por el comentario que hizo el colega que trabaja en el Reino Unido, de que están como tan auditados, ¿no? Me da la sensación también como de una sensación de control sobre la prestación o sobre el gasto en salud, digamos. Entonces, bueno, nada, yo considero que en ese sentido, por supuesto que estoy en contra de la medicalización cuando, digamos, no está racionalmente indicada, pero me parece que Argentina tiene una buena tradición en el sentido de que los psiquiatras, la mayoría, también tenemos una formación psicoterapéutica y tenemos como este estilo de escucha al paciente. Entonces yo digo, en este caso, ¿no sería como una ventaja eso? Porque también se habla del tema del estrés postraumático y de la proactividad como una cuestión que podría dañar. Y bueno, algo tan, esto me parece que es como una opinión que quería dar en otro sentido, ¿no? El tema del estrés postraumático que es tan controvertido y del DSM-4 al DSM-5 tuvo tanta variación, por ejemplo, que en el DSM-5 ya está planteado el hecho de que las poblaciones que están preparadas para enfrentar los desastres, como por ejemplo pueden ser los médicos de terapia intensiva, no tienen reacciones de terror o de angustia, tienen también, tal vez frente al estrés o al trauma, reacciones distintas que tienen que ver con la anedonia o con la disforia. Y tal vez por personalidad también esta tendencia a disociarse o a minimizar o a tener que hacer algún tipo de disociación operativa para poder afrontar, ¿no?, lo que tienen que hacer. Entonces digo, como que capaz es un poco más complejo dirimir lo tratable de lo no tratable, por no decir lo normal de lo anormal, porque eso ya sería una discusión, me parece muy larga, ¿no? Pero no sé, estas dos cosas me quedaron como planteadas. Quiero que, insisto, hay que aclarar algo. La indicación de no tratamiento, después te puedo mandar el artículo, es una intervención específica, no es simplemente no indicar tratamiento. Y esa intervención, cuando termina, el paciente sale pensando que lo que él necesita es que él se haga cargo de algo y sabe cómo hacerlo. De manera que no es decirle usted no necesita tratamiento, es que el paciente sale de ahí diciendo, lo que yo necesito es tal cosa y no es la consulta con el profesional. Que el profesional además en esas ocasiones queda bien rankeado para una nueva consulta. Si el paciente tiene alguna duda, seguramente fue una intervención, cuando leas el artículo te vas a dar cuenta, el profesional seguramente quedó como alguien accesible con quien se puede hablar. Con respecto a la duda si la prevención cuaternaria puede ser usada simplemente con motivos económicos, lo que te puedo decir es que hay un artículo que escribimos hace ya unos años que quedó considerado como un manifiesto de la prevención cuaternaria. Lo escribimos aquí, pero ya fue traducido a 5 idiomas y la Mundial de Médicos de Familia lo considera como propio y varias federaciones lo consideran como propio. Ahí hacemos una aclaración específica. Diferenciamos lo que es prevención cuaternaria, que fundamentalmente es hacer una medicina más humana, con lo que llamamos la versión descremada de la prevención cuaternaria, y escribimos eso específicamente porque tenemos la experiencia basada en la evidencia, que empezó siendo una muy buena herramienta, pero que después se pervirtió. Y es cierto, si fuera el tema, podríamos explicar cómo ya pasó alguna de esas cosas acá,
pero una cosa es la pensión cuaternaria y otra cosa es la economía. Es un riesgo, cualquier cosa que pueda servir puede ser usado en su contra, de la misma manera que la psicoterapia puede ser usada, porque cualquier intervención médica puede generar daño, la pensión cuaternaria también. Por eso estamos alerta en ese punto. Nico. Yo quería añadir, porque Quería me darle parece la que palabra a Carolina... Alberto. Sí, nada, añadir, porque me parece que Carolina ha hecho un comentario, yo creo que muy interesante, ¿no? Me parece que detrás de la indicación de no tratamiento, en efecto, puede haber intereses economicistas, ¿no?, de los gestores de recortar prestaciones y de no atender a gente que verdaderamente lo necesita. También me parece que detrás de la indicación de tratamiento puede haber intereses de los profesionales de atender y de tener intereses de poder poner de manifiesto su conocimiento y su práctica y de alguna manera desde un conflicto intelectual pues el pensar que todo el mundo se puede beneficiar de las intervenciones que hace Alberto Ortiz, ¿no?, que hago yo, ¿no?, por ejemplo. Entonces, la idea de la indicación de no tratamiento sería poder desvelar también estos intereses que tenemos a veces desde un punto de vista profesional, pues porque pensamos que nuestras intervenciones son siempre estupendas, podemos siempre mejorar al otro, o intereses a veces también, conflictos de intereses personales, ¿no? Pues desde que a lo mejor yo pueda tener una actitud muy vanidosa, omnipotente, paternalista, etcétera, etcétera. La idea sería poder desvelar todos esos conflictos de intereses y pensar en realidad qué es lo mejor para esa persona. Si para esa persona lo mejor es que resignifique lo que le está pasando como algo saludable, contextualizado y que puede ser por sí misma llevado a cabo adelante con la compañía de sus significativos, ¿no?, cercanos, o si por el contrario va a ser mejor para esa persona pensar que tiene una enfermedad o que tiene una patología que precisa de un abordaje psicoterapéutico, psicofarmacológico conmigo. Con lo cual, la idea de la indicación de no tratamiento es poner precisamente el foco en la persona, no en los gerentes, no en mis intereses profesionales o personales, sino en qué es lo mejor para esa persona. Y si es una indicación de no tratamiento, como decía Jorge, esta es una intervención compleja, porque lo que hay que hacer es resignificar lo que está sintiendo esa persona, no como síntomas de una enfermedad, sino como algo que tiene, ya digo, un sentido que está contextualizado en su historia familiar, biográfica, personal, laboral o lo que sea. Es un ejercicio, es una intervención psicoterapéutica, ¿no?, desde ese punto de vista, aunque solo sea de una sesión. Perdón que me extienda tanto. Yo quería hacer una pregunta, Nicolás, no sé si puedo, ¿te parece? Alejandra, ¿qué tal? Sí, me parece que Juan pidió la palabra y después ¿te parece? Muchas gracias, Nico. De nada, Juan, querías hacer un comentario. Sí, gracias, Nico. Bueno, me presento, Juan Costa, compañero de Alejandra, de Nico en el área programática del Hospital Piñero. Juan, no te vemos. ¿Puedes conectar el vídeo? Sí, ahí me conecto. Hola, gracias. Buen día. Hola. No, quería resaltar la propuesta que hacías en relación a lo importante de diferenciar una actitud proactiva respecto de una actitud más intrusiva a la hora de proponer alguna cuestión más en la línea de lo preventivo o de la disponibilidad, ¿no? Porque me parece que es un señalamiento esclarecedor, interesante, pero sin dejar de ver que de un lado hay la necesidad de ofrecer, en el contexto de la pandemia y de la cuarentena muy especialmente, alguna modalidad de estar disponible, digamos, de poder acompañar tanto a pacientes como a colegas que podrían necesitarlo, en un contexto sumamente tensionante, digamos, y que puede generar reacciones, digamos, que ameritan la búsqueda de un acompañamiento y un apoyo, pero alertas a no imponer, digamos, esa cuestión en alguien que efectivamente, digamos, se puede sentir incómodo e invadido frente a una cuestión, a un planteo de este tipo.
pero sí quiero, me parece, acercarte y acercarles esta idea de que redoblar, digamos, esfuerzos de mostrarse disponible. Nosotros, por ejemplo, en el centro de salud, ahí en el área programática, lo hemos hecho a través de redes sociales para la población que se encuentra confinada en sus casas y que en redes sociales pueda tener información respecto de cómo ubicarnos, ya sea por teléfono, a través de una consulta vía Facebook o acercándose al centro de salud, porque también estamos presentes con las restricciones del caso para recibirlos. Y de esta manera, bueno, surgieron demandas concretas a las que buscamos darle alguna respuesta particular en función de la situación, ¿no? Bueno, eso quería señalar, digamos, lo interesante de sí ofrecerse sin volverse intrusivo, ¿no? Qué difícil, ¿no? Buscar ese punto medio. Sí, está bien. Nico, ¿reabrimos unos minutos más o Sí, cerramos? quedan las preguntas de Alejandra, luego de Nicolás. Están alejados del paciente durante toda la última etapa. Yo trabajo en un centro de salud, por lo tanto no hay posibilidad de tablets ni de medios para comunicarse, y lo que sucede habitualmente es que su familiar lo internan en el hospital porque es respiratoria y no lo ven hasta que un mes o un mes y medio después les comunican que falleció. Y quería saber si viste qué consecuencias tiene en el trabajo del suelo esta necesidad de utilizar las herramientas que utilizamos habitualmente para trabajar en esto. Bueno, yo puedo hablar de el volumen. Ya está igual, ya casi termina. Yo creo que habría que nos tendríamos que... ¿Se me escucha? Yo creo, vamos, que yo puedo hablar desde mi experiencia. Se me está escuchando, ¿no? Yo te escucho porque me parece que sí, se te escucha. Silencié todo. Nada, Sí, es verdad que las muertes que se han producido en el contexto de esta pandemia tienen esto que estabas comentando, Alejandra, ¿no? De que la gente no ha podido despedirse adecuadamente de las personas, han estado a veces semanas sin poder verlas. Esto aquí lo hemos intentado paliar con tablets, con videollamadas, con que pudieran tener acceso al teléfono, pero esto no ha sido siempre posible. Y es verdad que esto complica. Además, aquí tampoco se han permitido luego hacer rituales porque no se permitían las reuniones, con lo cual no se podía ir luego a un tanatorio a poder velar al fallecido ni nada de esto. Esto complica las cosas. Por otra parte, también tengo la sensación que el que esto se haya producido de una manera tan universal y que nos haya tocado a todos de una manera u otra, también creo que ha despertado un sentimiento como muy colectivo de estar todos preguntándonos quién ha fallecido de tu familia, tal, como que se ha generado un apoyo, ya digo, muy universal, porque cuando a alguien se le muere a alguien, pues le pasa el solo y ya está, pero aquí en España pues hemos tenido cerca de 30.000 fallecidos y siempre tenemos a alguien cercano, con lo cual me parece que esto por contra ha sido como un factor positivo. Entiendo que va a haber duelos patológicos, entre 30.000 fallecidos, pues seguro que habrá personas que requieran a lo mejor una atención individualizada. Lo que no tengo tan claro es si hay que ir de manera proactiva a atender a todas las personas a las que se les fallece alguien en el hospital y hacerles un seguimiento telefónico. Creo que siempre, a lo largo de la historia de la salud mental, ha habido gente que tiene duelos patológicos y que lo que han hecho ha sido acudir a su médico de atención primaria o a su psiquiatra o a su psicólogo de... Algo pasó. ¿Qué pasó? Bueno, se ve que tuvo algún problema, ya volverá Alberto. Bueno. Entonces, mientras él se conecta... ¿Estoy? ¿Cuántos tenemos adentro? Ahí está. ¿Cuántos? Bien. Hola, Alberto. Sí, ahí se te escucha, Alberto. ¿Estás? Sí, estoy. No sé qué ha pasado, que ha habido una desconexión, ¿no?
venimos bastante bien dentro de todo, así que te escuchamos. Estabas hablando, del tema de del tema de los duelos. Sí, bueno, sí, lo que quería decir era que finalmente siempre ha habido a lo largo de la historia duelos patológicos, y lo que ha sucedido es que la gente ha consultado a su médico de atención primaria y les han podido derivar a un psicólogo o un psiquiatra y se han atendido. Que no sé hasta qué punto hay que hacer las cosas distintas ahora. Que no sé si el hacer las cosas distintas cuando es algo tan colectivo tiene que ver con intereses más profesionales y no tanto con poder atender de manera igualmente de calidad, ¿no? Como siempre se ha hecho. Bien, Nicolás quería hacer una pregunta. ¿Puede ser, Nico? Bueno, muy interesantes los aportes, que son bastante útiles. Yo trabajo en un hospital general, donde hemos dividido el equipo de interconsulta y enlace, aplicado a las interconsultas tradicionales, y a medida que hay cada vez más casos, a casos específicos de salas COVID. Y ahí se nos han planteado, como contaba Alberto, del trabajo en los pisos, que nosotros le decimos como las salas, que es muy diferente el trabajo con los clínicos que el que se puede plantear en una terapia intensiva y en una UCI. Un poco relacionado con esto que planteaba de los duelos y el despedirse, si tenía alguna experiencia para contar de si habían podido trabajar en las terapias intensivas, dado que es, como planteaba una colega antes, los médicos de los terapistas tienen unas características más particulares, son más cerrados, entonces sí han podido trabajar con ellos. Gracias. El trabajo que se ha hecho, curiosamente, en las UCIs de mi hospital, yo estoy en un edificio que está anexo donde están las UCIs. Yo no he hecho este trabajo, lo han hecho los compañeros. El trabajo que han hecho con las UCIs ha sido sobre todo el descargarles de tener que comunicar con los familiares la evolución clínica de las personas. Es decir, como las personas estaban en su domicilio y no podían bajo ningún concepto ir al hospital a ver a sus parientes, eran los compañeros, los psiquiatras y psicólogos, los que llamaban a las familias y les contaban a través de la historia clínica cómo estaba evolucionando su familiar, si iba mejor, si iba peor, si tenía más distrés respiratorio, y iban de alguna manera atendiendo a la historia emocional y les descargaban a los compañeros de la UCI de esa labor más, ya digo, emocional o interpersonal de contención de los sentimientos de las familias, ¿no? Este es el trabajo que se ha hecho sobre todo. Bien, Alberto, gracias. Analía, me parece que seguís vos. Ahí está. Hola, buen día, muchas gracias. Bueno, yo estaba pensando ya hace un rato en la mención que se hizo acerca de los contextos medicalizadores y también en la mención que hizo Alberto en torno a la medicalización como una actitud profesional, ¿no? Entonces la pregunta que me surgía es si esta perspectiva acerca de la indicación de no tratamiento se encuentra incluida en la formación de los psiquiatras. No fuera así, si esta pandemia o la situación o en el contexto que nos encontremos post pandemia puede ser una oportunidad para incluir esta perspectiva, porque digamos, de acuerdo a las discusiones que escucharon, yo lo empiezo a entender también como un equilibrio entre el alojamiento de una persona que viene a pedir ayuda y la no sobreintervención en determinadas reacciones que a veces se pueden tildar como diagnósticos y que son reacciones emocionales, ¿no? Eso me parece en la formación de los psiquiatras puede ser un punto muy importante, ¿no? Porque estábamos diciendo, ¿no?, que muchas veces desde el sector salud es donde entran otros beneficios y otros derechos. Entonces, bueno, me surgían estas inquietudes. Pues nada, muchas gracias, Analía, por tu comentario. Lamentablemente, la formación en indicación de no tratamiento no está ni reglada, ni está oficializada, ni nada que se le parezca. En este sentido, yo creo que habría que rescatar el comentario que hizo antes Daniel, de que el contexto condiciona mucho esto, ¿no? Y la formación de los psiquiatras, desde luego, en nuestro país está muy, muy condicionada por la política, y os podéis imaginar la perspectiva que nos otorga a la hora de atender a
a las personas, ¿no? Con sufrimiento psíquico. Entonces, bueno, sí que es verdad que yo y unos cuantos amigos que estamos muy comprometidos con esto de la indicación de no tratamiento, con la psiquiatría crítica, con la prevención cuaternaria, pues intentamos organizar seminarios, pero vamos, desde una perspectiva bastante, ya digo, muy marginal, ¿no? No estamos en los escenarios académicos donde nos gustaría, ni muchísimo menos. Bueno, Víctor había pedido la palabra y si les parece, abrimos la posibilidad de las últimas preguntas y vamos cerrando. Víctor. Sí, primero quiero agradecer a los expositores, me pareció muy rico el trabajo de hoy, el material aportado, y quería hacer una pregunta respecto de lo que se trató en la primera parte. Escuchando a Jorge y Alberto, hablaban de la entrevista virtual versus entrevista presencial, digamos, el problema de la comunicación no verbal y todo esto. ¿En algún momento pensaron o tuvieron algún acercamiento con alguna semiótica de la imagen o algo así, como para profundizar un poquito la comprensión? Porque, a ver, en mi formación como psiquiatra, yo no tuve quien me oriente en ese campo, ¿no? De profundizar la cuestión esta de la comunicación no verbal. Y pienso que no sé si para ustedes la semiótica, la pregunta es, ¿la semiótica puede ser para ustedes un camino? ¿Les parece que es un camino a desandar o a descongelar como para poder entender un poco más sobre esta cuestión? Y la otra, ¿se puede hacer otra más en la misma, otra preguntita más? Le quería han pedido a Jorge el material, me interesa leer el trabajo ese sobre indicación de no tratamiento, me interesa particularmente. No sé cómo tengo que hacer, bueno, me dirán. Después te digo. A mí me parece, o sea, la comunicación telemática, o sea, como todo, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Hablábamos de cómo somos más accesibles, ¿no? En personas que están a gran distancia, ¿no? Y que no podemos atenderlas, ¿no? Esto, ¿no? A lo mejor también en Argentina, que sois un país más extenso, es muy relevante y es muy importante en este sentido. Bueno, yo es verdad que he mencionado lo de la comunicación no verbal porque me parece importante, porque finalmente lo que vemos es solamente una cara, ¿no? No vemos el cuerpo, no vemos el movimiento, no vemos las interacciones, es complicado, ¿no? La semiótica nos podría ayudar en este sentido, es verdad, pero también es que me parece que me ha pasado con muchas personas a las que he visto, tanto en individual como en grupo. Bueno, me ha pasado que muchas personas no tienen wifi, no tienen la posibilidad de conectarse, pues porque tienen un nivel socioeconómico bajo y no pueden acceder a esto, con lo cual ya me parece un problema. Pero también he tenido el problema de que muchas personas no tenían la privacidad en su casa, en su domicilio, de poder manifestarse con libertad. Y de hecho, bueno, pues en el hospital de día tenemos pacientes con familias muy conflictivas que tenían que mantener la conversación en el salón de su casa por donde estaba pasando su madre o su padre por detrás, con lo cual todo esto convertía las entrevistas en una superficialidad y en pues en un poder mantener el vínculo, es verdad, pero me parecía que había demasiados obstáculos como para poder hacer algo en mayor profundidad. Entiendo que si no hay otra alternativa, como nos ha pasado ahora con lo de la pandemia, pues viva, ¿no? La comunicación telemática, claro, pero me parece que no puede sustituir, si es posible, la comunicación presencial. Totalmente, totalmente. Buenísimo, gracias Alberto y gracias Víctor por la pregunta. Ahí en el chat puse que vamos a enviar por mail la que publicó Alberto en la revista Vertex, creo que es el número 123. Gracias. Manuel había pedido la palabra para hacer una pregunta y si están de acuerdo, me parece que puede ser la última. Hola, ¿qué tal? Bueno, Alberto, muy interesante toda la
lo que compartiste sobre tu experiencia allá en España nos viene bien para salir un poco del aislamiento. Y bueno, mi trabajo se divide entre la práctica privada y pública, la pública puntualmente en un CESAC, en un centro de salud, en un barrio vulnerable, y quería preguntarte más que nada en función de cómo la pandemia, ¿no? Y la cuarentena, las medidas de aislamiento trastocaron realmente tanto nuestro trabajo como profesionales de la salud mental, si es que vos notaste, y te lo pregunto a partir de lo que yo he visto y lo que he escuchado de algún que otro colega, del fenómeno clínico por el cual muchos, bueno, no sé si muchos, habría que contarlos, pero por el cual algunos pacientes han mejorado con toda esta situación, ¿no? Es decir, así como se puede pensar, ¿no?, que en algunos casos pueden estar más vulnerables porque hay situaciones complejas en las casas, etcétera, también, ¿no?, al menos yo he visto pacientes que se han encontrado en la situación de estar con sus familias, como más conectados con ellos mismos, con la familia, descansando mejor, comiendo mejor, etcétera. Entonces quería preguntarte si vos lo has observado y si pensaste algo al respecto acerca de dicho fenómeno. Esto es algo que hemos comentado también aquí en España muchos colegas, ¿no? Cómo personas con trastornos mentales graves, que estábamos a veces asustados, ¿no?, de qué iba a pasar, pues finalmente lo han llevado mejor que nosotros mismos, ¿no? Y han estado en una situación pues bastante, bueno, pues en una situación probablemente de aislamiento del mundo exterior, que a veces les genera muchísimo distrés, ¿no? Y si tienen una situación familiar más o menos equilibrada, pues es verdad que muchos han mejorado porque se han sentido más cómodos en la medida en que han tenido menos estímulos y menos exigencias, ¿no? En este sentido. También hemos visto gente, pues yo qué sé, con más problemas que llamaríamos neuróticos, que han empeorado, ¿no? Y que han tenido pues más dificultades en las relaciones interpersonales. Pero sí es cierto que ha habido muchos trastornos mentales graves, unos cuantos que curiosamente han mejorado. Bueno, ha sido un fenómeno curioso. De todas maneras, también pienso, no sé cómo está siendo en Argentina, pero en España durante el confinamiento ha habido un incremento del desempleo, ha habido un agravamiento de la situación socioeconómica, gente que ha tenido que dejar de trabajar y que no ha tenido ingresos, o sea, como que a nivel global, luego es verdad que ha habido situaciones particulares, ha habido muchas más amenazas, ya digo, en estos sentidos, ¿no? ¿Y qué va a pasar ahora, no? Yo siempre me estoy planteando y estamos ahora pendientes de, ahora que estamos saliendo, ¿no?, y que vamos a volver a esta nueva normalidad, ¿qué va a pasar cuando la gente se encuentra en una situación socioeconómica mucho más empobrecida, más aislada, con muchas más dificultades a esos niveles, ¿no? Entonces, probablemente esta actitud heroica que hemos querido tener durante la pandemia, pues no era necesaria porque éramos bastante irrelevantes, pero es a lo mejor ahora cuando se nos va a exigir estar más presentes y más pendientes de recoger lo que está, cómo va a salir la gente de esta situación, ¿no?, que puede ser más complicada. Gracias. Buenísimo, gracias Manuel por la pregunta y Alberto al responderla. No sé si ahí alguien quiere hacer una ultísima pregunta o si no ya podemos ir dándole un cierre a esta actividad de inicio del ciclo, como les dije al comienzo. Un inicio me parece muy propicio, digamos, para que las próximas actividades estén, digamos, como que la vara quedó muy alta, me parece, y eso es interesante para las próximas actividades. No sé, Alberto, si querés cerrar diciendo agregando alguna otra cuestión. Sí, yo quería agradeceros a todos vuestros comentarios, vuestras preguntas. He aprendido un montón en este rato, seguro que más que vosotros, así que nada, mi agradecimiento más sincero, de verdad ha sido un rato estupendo, ¿no?, el poder compartir. Gracias. Nosotros, gracias a ti. Hemos aprendido mucho también. Sí, muchas gracias, Alberto, y gracias a los participantes. Jorge. Sí, primero, quería decirles que
hay un montón de artículos de Alberto que vale la pena ser leídos y que pueden, y que si nos escriben se los podemos mandar, incluyendo, Alberto tiene un último libro que de alguna manera se filtró al PDF y conste que no fue él que me lo mandó, pero entonces Alberto no escucha nada, que contamos con el libro de él de PDF y lo podemos distribuir gratuitamente a los colegas que lo quieran. Un comentario. También hay una cuestión con respecto a la comunicación virtual. Tengan en cuenta que los pacientes no ven nuestros gestos. Entonces, nuestra cara, que ya la sabemos usar, sobre todo los que somos más viejos, ya la sabemos usar mucho, ese recurso no lo tenemos. Entonces, seguramente somos mucho más fríos para nuestros pacientes que en la comunicación presencial. Creo que fue, terminando para cerrar, Bien. Alberto, fue un gusto otra vez compartir contigo. Lástima que no sea con un chocolate como fue en la Plaza de la Ópera de Madrid la última vez. Supongo que podremos que ya encontraremos alguna manera de hacer una nueva actividad para tomar nuevamente un café juntos por Zoom, acá con el capítulo. Y lo único que puedo decir es que, bueno, fuimos casi 50, yo no vi todo el tiempo el número, pero ha sido una muy interesante actividad, muy agradecido por todos los que quisieron participar, y que los que quieran, y la otra que lo que queda es invitarlos a participar del capítulo, aunque sea simplemente para estar mejor informados de nuestras futuras actividades. Así es, Jorge, muchas gracias. El libro que hace referencia Jorge es Hacia una psiquiatría crítica, de Alberto, y el próximo... Acá está, no lo mando, pero sí la versión PDF de este. Les esperamos el próximo sábado a las 11 de la mañana con la siguiente actividad. Muchas gracias, Alberto, y gracias a todos por participar. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo, Alberto. Gracias. Gracias.